¿Cómo reciben ustedes esta normativa que viene primero a sentar las bases de que hoy van a tener que registrarse todas las ONGs del extranjero y que para unos es un ordenamiento que ya lo requería el país y para otros ha sido, dijéramos, como una forma de mordaza hacia las organizaciones? Bueno, yo lo que veo primero, vamos a entrar directo al aspecto jurídico, pero vamos a empezar por el contexto político. Primero surge a raíz de la protesta de la cooperativa El Bosque, quienes en su desesperación buscaron ayuda. Una ONG que justamente es el trabajo de estas organizaciones les ofrece ayuda, y a partir de esto la necesidad de la gente que se politizó, que aclaro que ya se abordó el problema, pasa a esta propuesta de ley, que ya había habido un intento por aprobarla, se estuvo guardadita ahí y se revive entonces la intención de observar y aprobar la ley de agentes extranjeros. A mi criterio, de entrada, la mera aprobación y de una lectura así, digamos, rápida que se le puede hacer a la ley, adolece de una inconstitucionalidad, puntualmente la del artículo 6 de la Constitución, que es justamente nuestro derecho a asociarnos libremente. ¿Y cuál es el problema? Que la ley ofrece o aporta, ya al hacer una lectura general, aporta, digamos, facultades discrecionales al Ministerio de Gobernación, y al ser discrecionales quiere decir que van a ser ellos los que van a estar creando, incluso por ahí lo dice el artículo 16, que van a estar creando guías, protocolos y cualquier otra información. O sea que sobre la marcha van a estar regulando el registro y van a estar controlando indirectamente la libertad de asociación. Para mí, esta ley de entrada adolece de ese criterio de inconstitucionalidad. En lo personal, yo estoy de acuerdo con esta ley, porque incluso, y es pública mi postura, la pueden revisar, siempre dije que en este país era necesario que hubiera una ley de agentes extranjeros que regularan esto. ¿Por qué? Porque es un principio del derecho internacional que para el efectivo ejercicio de la soberanía de cualquier país deben de cumplirse de dos principios fundamentales. Primero, la no intervención en los asuntos internos de un país, es un principio de derecho internacional, ¿verdad? Y el respeto a la autodeterminación. Esos dos principios son el coro más fundamental de la soberanía proyectada a nivel internacional. ¿Cómo se logra cumplir con el hecho de impedir que haya una intervención en los asuntos internos de un país por parte de otro? Bueno, esa es la manera como cada país va a regular su legislación interna. ¿Y esta es una para forma? evitarla. Esta es una forma y es ampliamente utilizada en muchos países alrededor del mundo. Es decir, hay otras legislaciones, por supuesto, que también regulan en otros países la no intervención de manera directa. Y de larga data, sin irnos más lejos, los propios Estados Unidos tienen una ley que regula este tipo de actividades y es bastante draconiana. Pero ¿verdad? no prohíbe las actividades políticas. No prohíbe actividades políticas, pero obliga, la regulación que les imprime es una regulación bien profunda, y eso sí, si esta va orientada a desestabilizar de alguna manera al gobierno o va encaminada a los fines que persigue. Exactamente, eso incluso hay una sección que puede tener consecuencias criminales, penales, en los Estados Unidos. No estamos hablando Es decir, cuando una ONG no cumple con la finalidad para la cual fue, dijéramos, inscrita en ese país, puede incluso criminalizarse. Puede incluso criminalizarse. Hay una figura, yo no me voy a referir en términos específicos, pero en la legislación norteamericana hay una figura que es cuando se estén involucrados en esquema de conspiración para cambiar o darle vuelta al gobierno. Entonces ahí pueden haber cargos incluso criminales. Y si son nacionales de los Estados Unidos los que están involucrados, también podría haber ahí alguna acusación de traición. Esto es un instrumento que el presidente quiere utilizar, según ellos, para coartarle su derecho a poder hacer las actividades que están haciendo, porque lo han venido haciendo.
pero sobre todo porque han vivido de ese financiamiento. Fíjate que hay un analista conocido que dice algo que a mí me parece muy interesante. Muchos de estos grupos hubieran preferido que les prohibieran la actividad a que les pongan gravamen, porque le están tocando el bolsillo. En cambio, si les prohíben la actividad, bueno, como Nicaragua, me por estás ejemplo, diciendo que hubiera sido mejor, exactamente, que se prohibiera la actividad y no el gravamen económico. y no el gravamen por la económico, actividad. porque con la prohibición hubieran podido ir a conseguir más financiamiento afuera. Ok, ahora, si otros países tienen estos instrumentos como un mecanismo para transparentar, de hecho el objeto en el artículo 1 así lo dice, ¿por qué ha sufrido tanto ataque en cuanto, bueno, tú de entrada decís, esta ley es inconstitucional? Sí, desproporcionada. Es que yo estoy de acuerdo con Aldo en el sentido de que debe haber un registro. Y incluso la ley de agentes extranjeros estadounidense sí describe cuáles son los elementos que deben cumplir las asociaciones, que es lo que yo critico de esta ley. Aquí solo se dijo, hay que ver al Ministerio de Gobernación qué hace, y tiene facultades que están hasta repetidas en 2 artículos, en el 16 y en el 21, si no me equivoco, están hasta repetidas las facultades, y que ahí vean ellos qué es lo que hacen. Eso es lo que yo siento que le genera desproporcionalidad. Eso en el análisis que debieron haber hecho los diputados hubieran notado que están normando lo mismo con 2 artículos. Pero permítame, el punto es este. En Estados Unidos, si bien se les permite la actividad política, tienen incluso que declarar cuál es la tendencia política con la que se sienten identificados. Entonces, al declararla y al permitirles la participación, lo que exclusivamente se prohíbe es lo que usted mencionó, la injerencia. La injerencia en asuntos internos, las violaciones a la autodeterminación. Es que con eso estamos de acuerdo. Pero para eso hay que establecer las reglas claras. ¿Qué es lo que tienen que cumplir las asociaciones? Esta normativa, y aquí no se le está diciendo a las asociaciones qué es lo que tienen que hacer, para cuáles son los requisitos, porque de una vez, y amparados acá en la soberanía, que parece que la soberanía ahora la han confundido y que no reside en el pueblo porque no han consultado a nadie sobre esta ley, sino que la soberanía aparentemente reside en la autoridad y en el oficialismo. Se basan en este criterio para darle plenos poderes ambiguos y desproporcionados al Ministerio de Gobernación. O sea que ahí se va a escoger quién sí cumple y quién no cumple con los requisitos. Y si de repente se establece una serie de requisitos y mañana se quieren cambiar, también lo puede hacer. Y si una asociación sí los cumple y la otra también, pero no estoy de acuerdo, los vuelvo a cambiar. Hablemos en términos puramente jurídicos. Inconstitucional porque hay una entidad que va a recibir las solicitudes y a determinar. Hombre, por supuesto que el derecho de la libre asociación lo tenemos por Constitución, pero en base a lo que establece la ley, ¿verdad? O sea, así como hay un registro de personas, un registro de ONGs que tienen que... Hoy en día ya existe el registro. Yo no puedo hacer una ONG. Así es, sin fines de lucro. Entonces yo tengo que presentar una solicitud, la autoridad la va a evaluar si yo cumplo los requisitos que dice la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, y si considera que yo no los he cumplido, me va a decir, mire, usted no lo puedo registrar. Me está violando mi derecho constitucional a la libre asociación. No, es el derecho a la libre asociación con base a lo que dice la ley. Ese es el principio elemental de aplicación. No hay discrecionalidad como lo que tú... Es que siempre hay discrecionalidad de parte del funcionario. De todo funcionario siempre hay discrecionalidad. Es la versión administrativa, de lo que se conoce en la parte legislativa como la estimativa jurídica. La estimativa jurídica se aplica y se utiliza para crear los marcos normativos generales y abstractos. Fíjate bien. Esa es la lógica de la estimativa jurídica. Para determinar el que estima cuál va a ser el mejor marco normativo de carácter general y abstracto de regulación de conducta. Perdón, lo voy a decir porque lo tengo que decir así.
En cambio, ya cuando la aplicación de esta estimativa en la parte administrativa tiene que ver con la determinación de si el caso concreto que se le presenta a la autoridad administrativa está contemplado en el marco general y abstracto que es la norma jurídica, y entonces determina si es aplicable al caso concreto. Te puedes imaginar que la Asamblea va a estar determinando cada uno de los casos, cada una de las asociaciones a las que quisieran estar interesadas o tendrían la obligación de registrarse. Eso no funciona de esa manera, por Dios santo. Muy difícil, los tres somos abogados, establecer ahorita cuál es el delito que se le imputa porque no ha sido judicializado, entonces no te podemos decir cuál es la causa, el motivo. O sea que, ¿cómo interpretaron ustedes esa acción? El problema aquí radica, y esto se está investigando a ella porque pertenece a un organismo de derechos humanos porque denuncia la corrupción o porque en realidad cometió un delito que está siendo investigado en otro estado. Es que se le detuvo, el problema es todavía anterior, Julio, se le detuvo porque estamos en régimen de excepción. Y pero justamente la lectura de derechos es una de las garantías que tenemos suspendidas por el artículo 29, que están en el último inciso, que dice que también se podrán suspender esto. Pero una orden de la Fiscalía. Pero no estaba en la obligación, como no se ha judicializado, no se le ha hecho la audiencia, cuántos días van ya y probablemente le van a aplicar las reglas del régimen de excepción sin ser pandillera. Que es lo que tú sos del criterio de que no se les dé, pero la suspensión del régimen de excepción es de carácter general. Claro, no hizo distinción si era para uno o era para otro. ¿Cuál es tu criterio? Pero como la justificación fue para las pandillas, ¿qué necesidad hay de prolongar tanto tiempo el régimen? Ojo, yo no estoy en contra de los resultados son fabulosos. Eso sí, eso no se niega. Pero la prolongación de esta suspensión de garantías nos lleva a este tipo de cosas, a que hay gente que ya no encaja en el perfil de pandillero, a quien se le están aplicando las reglas que se diseñaron originalmente para pandilleros. Entonces esto prolonga los periodos de detención administrativa, permite la detención primero y la lectura de derechos después, que es el mismo caso de los transportistas. Este tipo de cuestiones está vulnerando las garantías, o mejor dicho, como no tenemos las garantías, se están vulnerando los derechos, porque una garantía es el derecho a determinadas circunstancias, a ser protegido en determinadas circunstancias. Entonces, lo que sucede en este caso, porque a priori no podemos ni decir si la detención ha sido legal o ilegal, porque en el marco del régimen de excepción tiene legalidad. Y tampoco podemos decir de que ella es culpable o no, porque va a someterse al proceso. Entonces, en términos, digamos, del proceso penal, es muy poco lo que se puede opinar, pero sí señalar que es la ausencia de garantías que tenía la que permitió que la captura se diera en este contexto, y especialmente el mensaje que se manda, que porque no se dio esta detención justo después de terminar su periodo. Ella tuvo que haber presentado probidad. Porque la sección no hizo nada, porque no se persiguió en ese momento, sino hasta este momento en el que tenía una postura crítica y conocida contra el gobierno, que se da esta detención en este marco. Voy a referirme al caso concreto. En primer lugar, es una cuestión, si nos vamos a la parte puramente jurídica, a mí no me parece que ha habido ninguna captura indebida, toda vez que la Fiscalía tiene el derecho y la facultad constitucional para emitir órdenes de detención administrativa. Que obviamente un fiscal no se va a aventurar a tirar una orden de detención administrativa, especialmente contra una persona como la que estamos hablando, sin que tenga sólida y robustamente un caso bien armado. Porque si no, no pasa ni de la audiencia preliminar. O sea, eso es evidente, ¿verdad? Y entonces lo que va a ir a hacer es el ridículo, y no solo eso, quedaría en evidencia de que la intención era capturarla por capturarla y no porque tuviera un caso sólido. Se va a saber después de la audiencia un caso inicial. Sólido. Entonces, a mí vería yo una incongruencia muy grande, pero yo no veo que haya detenciones ilegales. Ahora, tampoco tenemos que pensar que una persona, sea quien sea, denuncie lo que denuncie, diga lo que diga, pertenezca a lo que pertenezca, por el hecho de estar en una institución que es contraria o que es opositora y que ocupe un cargo, asuma un cargo
de combate a la corrupción, por eso queda inmunizada de poder ser investigada por casos de corrupción en el pasado. Porque fíjate bien cómo son las cosas. Fíjate, hablemos de esa ONG que ha sido muy beligerante, ha sido muy dura contra el gobierno del presidente Bukele en términos de derechos humanos y de corrupción. ¿Dónde estaba esta ONG durante los gobiernos del FMLN? Fue fundada en 2001. En 2001 ni faltaban varios años para que el FMLN llegara al poder el 2009. ¿Y qué hizo durante los dos gobiernos del FMLN? Yo no recuerdo haber oído mayor cosa de una tal Cristosal. Porque ¿qué pasa? Porque esa señora estaba participando en los gobiernos del FMLN. Y además, el gran problema que se dio durante los gobiernos del FMLN con casi todas estas ONGs que ahora andan gritando a los cuatro vientos de todo y atacando al gobierno, todas ellas tenían de una u otra manera alguna vinculación o relación con el FMLN. Por eso es que el peor enemigo del movimiento social en El Salvador durante los años de su gobierno fue el FMLN, porque casi se lo desmanteló. Era un problema existencial, como decía, to be or not to be, no sabemos, somos gobierno, pero somos ONG. O sea, cayeron en esa trampa. El juez que conozca de este caso tiene que cumplir con los criterios de imparcialidad. Es que en un principio vamos a considerar, porque yo tampoco puedo pero decir existe que no independencia y judicial. Mejor vámonos a los criterios de que tiene que tener un juez para ser independiente. No debe tener injerencias externas y debe tener estabilidad en su cargo principalmente, porque esto es lo que establece John Rawls en su teoría de la justicia, y establece otros más, pero yo quiero señalar estos dos: estabilidad en su cargo y la ausencia de injerencias externas. Si es un juez que está con el régimen de disponibilidad, ya no se está cumpliendo con el primer criterio de John Rawls, porque no lo estoy diciendo, no lo está diciendo Manuel Someta. Y si existe algún tipo de injerencia externa, sea esta política, gobiernos extranjeros, etcétera, incluso su misma ONG que infiere, no va a haber imparcialidad de ningún tipo para no hacer señalamientos. En este punto, si el juez que conozca no tiene estos dos criterios, porque puede sí tenerlo, entonces no va a haber imparcialidad judicial en el caso de ella. Pero yo espero que sí, y que se le garanticen todos los elementos necesarios, todas las garantías procesales para que su juicio sea justo y breve, a ver, principalmente, porque no se le pueden aplicar las leyes del régimen. Mucho me critican, pero yo sigo creyendo y aspirando a que el sistema todavía funciona. O sea, aspiramos. Yo sé que hay jueces correctos, jueces valientes, ¿verdad?, que todavía están. ¿Cómo ves tú la independencia judicial, que es un tema que más adelante lo vamos a abordar a profundidad? ¿Cómo lo evaluas tú, la independencia judicial? Porque al margen de lo que tú penses o lo que yo pienso, al final todo esto va a ser sometido al control jurisdiccional. Mira, uno puede pensar, y sería muy infantil, pero cualquiera podría pensar que durante todos estos años, décadas pasadas, el Ejecutivo, los gobiernos pasados fueron una cloaca de corrupción, como de hecho lo fueron. Uno puede pensar que el Legislativo fue una cloaca de corrupción, como que de hecho lo fueron, la partidocracia, los maletines y todo eso. Y pensar que el judicial era una especie de paraíso terrenal. Pensar de esa manera es estar creyendo y pensando que en algún momento puede llover de abajo para arriba. O sea, no puedo pensar que todo lo demás estaba corrompido, pero el órgano judicial no. Estaba tanto o más corrompido que los otros órganos del Estado. Hay que decirlo con su letra. Porque muchos de esos jueces venían de aquella época todavía en su mente. No estoy diciendo que todos. Hay jueces que fueron honorables siempre hasta que se murieron o hasta que se retiraron. Pero muchos venían con ese esquema de que aquí todo se podía comprar, incluyendo la justicia. Es la verdad de las cosas. Hoy por hoy creo yo que hay una nueva generación de jueces muy técnicamente capacitados, valientes, que tienen otra mentalidad. Pero yo quiero decir esto con respecto al caso de la señora esta. Yo soy el primero que quiero, deseo y exijo que se le aplique el más puro debido proceso que haya.
que no haya lugar ni resquicio a que algo vaya a ser señalado, que un procedimiento mal hecho, que no se siguieron algunas reglas procesales, que no se cumplieron algunos términos, que se le aplique la cosa para que quede clarito y que no quede duda de que está ahí por corrupta.